En 1990, Clarice Starling, una agente en prácticas del FBI, es llamada a la oficina de Jack Crawford, jefe de la unidad de ciencias del comportamiento. Jack espera capturar al asesino en serie, conocido como Buffalo Bill, y asigna a Clarice la tarea de entrevistar al Dr. Hannibal Lecter, un psiquiatra convertido en caníbal, encarcelado en un asilo, para elaborar un perfil psicológico del asesino. Antes de partir, Jack advierte a Clarice que no revele nada personal para evitar que Hannibal se infiltre en su mente. En el Hospital Forense Estatal de Baltimore, Clarice es recibida por el Dr. Chilton, quien intenta coquetear con ella con comentarios sugerentes. Chilton le explica que a pesar de los años que Hannibal ha pasado en el centro, no han avanzado en el estudio de su psique. Sugiere que enviar a una joven atractiva como Clarice podría ser astuto, ya que Hannibal no ha visto a una mujer en 8 años. Clarice responde firmemente que se graduó de la Universidad de Virginia, no de una escuela de buenos modales. Chilton enumera las reglas para hablar con Hannibal: no tocar ni acercarse al vidrio, darle solo papel blando, sin lápices ni plumas, y no aceptar nada que él intente pasarle. Esas precauciones son necesarias porque Hannibal mordió a una enfermera tras quejarse de dolores en el pecho. Al llegar al pasillo de celdas, Clarice pide a Chilton hablar sola con Hannibal. Con el corazón palpitante, camina por el pasillo lleno de presos, manteniendo la barbilla alta para mostrar confianza. Un preso llamado Mix la mira obscenamente. Al final del pasillo, ve a Hannibal Lecter de pie, esperándola. A diferencia de los otros reclusos, su celda está detrás de un cristal reforzado. Hannibal la mira con interés y deduce que es la colega de Jack Crawford. Le pide sus credenciales y nota que aún es aprendiz del FBI. Clarice, sin vacilar, declara que está allí para aprender de él. Clarice observa el boceto del Duomo de Florencia hecho por Hannibal, admirando su habilidad para dibujar de memoria. Luego cambia el tema hacia el cuestionario del FBI para el que fue enviada, pero Hannibal no está interesado. Él sabe que Jack la envió para entender y detener a Buffalo Bill, el asesino que despelleja a sus víctimas. Hannibal le pregunta por qué cree que Buffalo Bill hace esto, y ella responde que son trofeos, ya que muchos asesinos en serie guardan algo de sus víctimas. Hannibal menciona que él no lo hacía, y Clarice agrega que él, en cambio, se las comía. Intrigado por su actitud, Hannibal acepta el cuestionario. Mientras lo revisa, se ríe ante la idea de que esto ayude a estudiarlo. Luego empieza a enumerar sus percepciones sobre Clarice, desde su ropa hasta el acento que intenta ocultar. Clarice vacila mientras desafía a Hannibal a analizarse a sí mismo, insinuando que tiene miedo. Hannibal le devuelve el cuestionario ruidosamente para asustarla. Luego se inclina hacia el cristal y describe cómo se comió el hígado de un empadronador, aterrizando a Clarice. Cuando Clarice se aleja, Mix le salpica la cara con fluidos, perturbándola aún más. Hannibal la llama y se disculpa por el comportamiento de los otros presos. Como compensación, le dice que le dará una pista: entiéndase a usted misma y busque a la señora Moffett, una antigua paciente suya. Clarice sale del centro desconcertada y llorando, consolándose al recordar cómo recibía a su padre, que era alguacil, cuando era niña. Más tarde revisa informes de periódicos sobre Hannibal Lecter. Jack la llama y le informa que Mix murió tras tragarse la lengua. Los guardias dicen que Hannibal le susurró antes del suceso. Clarice se aterra pensando que Hannibal actuó por la grosería de Mix hacia ella, pero no lo comparte con Jack, quien cree que Hannibal lo hizo por diversión. Para entender al personaje de Hannibal Lecter es necesario revisar su pasado. En la película El origen del mal, descubrimos que Hannibal nació en una familia aristocrática de Lituania. Tuvo una relación afectuosa con sus padres, especialmente con su madre. También tenía un fuerte vínculo con su hermana menor Misha. Ambos eran inseparables y Hannibal siempre trataba de protegerla y complacerla. La tragedia no tardó en llegar. En 1941 el castillo de la familia fue invadido por los nazis, obligándolos a huir al bosque. Allí vivieron durante algún tiempo hasta que sus padres murieron en un bombardeo y Hannibal y Misha cayeron en manos de un grupo de criminales liderado por Grutas. Cuando se quedaron sin comida, el grupo mató y se devoró a Misha, dándole a Hannibal un caldo hecho con sus restos. Ese día marcó el fin de la inocencia de Hannibal y el nacimiento del monstruo que llegaría a ser. Hannibal logró escapar, pero el trauma lo siguió hasta el orfanato, donde sufrió estrés postraumático, reprimió los recuerdos del incidente y tuvo pesadillas frecuentes. Más tarde se mudó a Francia para vivir con su tía, Lady Murasaki, quien lo acogió y cuidó de él. Hannibal se enamoró de ella, probablemente porque le recordaba a su madre. Es notable que las figuras más importantes en la vida de Hannibal han sido mujeres, a quienes perdió de manera trágica. Esto podría explicar su preferencia y su protección hacia las mujeres. En la película anterior, por ejemplo, él mata a un hombre que insulta a su tía y luego regresa a Lituania para vengar la muerte de su hermana. Ahora vemos que hace que Mix se ahogue después de acosar a Clarice. De hecho, Clarice parece recordarle a su hermana Misha por su bondad, moralidad y potencial, lo que lo motiva a protegerla y ayudarla. Jack pregunta por el apellido Moffett, pero Clarice no lo ha encontrado entre los pacientes de Hannibal, ya que él borró
borró sus historiales antes de ser capturado. Sin embargo, Clarice deduce que la frase "usted misma" es demasiado vaga para Hannibal y revisa la guía telefónica de Baltimore. Y ahí encuentra un almacén de autoservicio llamado Usted Mismo, cerca de donde vivía Hannibal, y decide ir allí. El portero le dice que una señorita Hester Moffett alquila una unidad. Clarice entra y encuentra un coche con un maniquí sin cabeza dentro. Al desvelar un frasco, descubre una cabeza cortada en su interior. Clarice regresa al asilo para hablar con Hannibal. Se sienta frente a un televisor mientras Hannibal permanece en la oscuridad. Él le dice que la cabeza es de su antiguo paciente, Benjamin Raspail. Hannibal asegura que no lo mató, solo guardó la cabeza, y sugiere que Raspail fue asesinado por un asesino inexperto en un experimento de transformación. Las luces se encienden y muestran que los bocetos de Hannibal han sido retirados como castigo por la muerte de Mix, y ahora debe ver un programa de televisión evangélica. Clarice pregunta qué quiso decir con asesino inexperto. Hannibal le propone un trato: ser trasladado a una prisión federal con vistas y lejos del Dr. Chilton a cambio de su ayuda para atrapar a Buffalo Bill. Mientras tanto, en Memphis, Catherine Martin disfruta de la música mientras conduce. Buffalo Bill la observa como a una presa, usando gafas de visión nocturna. Cuando Catherine llega a su apartamento, ve a un hombre con un brazo herido intentando cargar un sillón en su camión y ofrece su ayuda. Cuando Catherine sube al camión, el hombre la golpea hasta dejarla inconsciente. Luego verifica la talla de su abrigo, contento de ver que es una talla 14, y le corta la blusa, dejándola tirada en el estacionamiento. Otro día informan a Clarice que han encontrado el cadáver de una mujer en el agua. En camino a investigar, Jack le da los archivos del caso y explica que Buffalo Bill retiene a las víctimas 3 días sin herirlas antes de matarlas y arrojar los cuerpos a diferentes ríos, donde el agua borra las pruebas. Clarice sugiere que Buffalo Bill es un hombre caucásico de entre 30 y 40 años, ya que los asesinos en serie suelen cazar a sus iguales. Cree que no se detendrá pronto, dado que ha perfeccionado su método. Al llegar a la funeraria, Jack habla con el alguacil Perkins y pide discutir el caso en privado mirando a Clarice. Los hombres se sienten incómodos con la participación de Clarice en un caso que involucra a un asesino en serie de mujeres. Para evitar la incomodidad, Clarice observa un funeral en otra habitación y recuerda el entierro de su padre. En la sala de autopsias, Clarice ve el cadáver por primera vez. Está visiblemente perturbada, pero sigue adelante. Nota que la mujer es de la ciudad y que la tierra bajo sus uñas sugiere que trató de escapar. De pronto, Clarice nota algo en la garganta del cadáver, un capullo de insecto puesto ahí a propósito. De vuelta en la agencia, Jack le explica que solo pidió al alguacil no hablar del caso delante de ella para deshacerse de él y de sus hombres. Clarice le recuerda que su comportamiento es importante, ya que los policías lo imitan. Con esto podemos ver que la película también aborda cómo una mujer lucha por avanzar en un mundo profesional dominado por hombres, como lo es la policía. Clarice enfrenta continuamente insinuaciones inapropiadas, debe esconder sus emociones, complacer a sus superiores y disminuir su feminidad y sexualidad para avanzar en su carrera. A menudo los hombres ni siquiera se dan cuenta de cómo sus miradas, palabras y gestos pueden menospreciar a las mujeres. Sin embargo, la película también destaca lo mucho que pueden lograr las mujeres cuando se les da la oportunidad de demostrar su capacidad. Clarice no solo está cumpliendo, sino que está superando las expectativas, demostrando que las mujeres son capaces de mucho más de lo que la sociedad a menudo les permite o espera de ellas. Luego, Clarice visita a unos amigos expertos que examinan el capullo y le dicen que es de una polilla cabeza de muerte, originaria de Asia. Esto quiere decir que alguien las crió específicamente en esta zona. Mientras tanto, las noticias informan de la desaparición de la hija de la senadora Ruth Martin, Catherine, aparentemente secuestrada por Buffalo Bill. La senadora suplica en televisión repitiendo el nombre de Catherine para humanizarla y apelar a la compasión de Bill. Con esto, Clarice visita a Hannibal. Le transmite la oferta de la senadora de trasladarlo a un centro con vista al bosque a cambio de su ayuda para capturar a Buffalo Bill a tiempo para salvar a Catherine. Sin embargo, Hannibal exige historias personales de Clarice a cambio de su colaboración. Clarice acepta y Hannibal le pregunta por su peor recuerdo de infancia. Clarice cuenta que fue la muerte de su padre, un alguacil que murió trabajando. Menciona que su madre falleció cuando era muy pequeña, por lo que su padre era su mundo. Y cuando murió, ella se quedó sin nada a los 10 años. En su turno, Hannibal pregunta si Catherine era corpulenta. Clarice confirma que todas las víctimas de Buffalo Bill lo eran. Ella menciona la polilla encontrada en el cadáver y revela que encontraron el mismo capullo en la cabeza de Raspail. Hannibal explica que el capullo de la polilla simboliza la transformación y sugiere que Buffalo Bill también quiere cambiar. Luego le pide a Clarice continuar con su historia. Ella cuenta que se mudó al rancho de la prima de su madre y su marido, vivió ahí 2 meses y luego huyó, aunque no por malos tratos. Clarice entonces exige su turno de preguntas. Hannibal deduce que Bill intentó hacerse una operación de cambio a mujer, pero se la negaron por su estado mental. Sugiere que Bill se volvió criminal por años de abuso, odiando su identidad y creyendo que es mujer. La película no nos proporciona mucha información sobre el pasado de Buffalo Bill, pero hay información útil en el libro que nos puede ayudar a realizar interpretaciones. Su nombre es James Gumb y tuvo una infancia muy complicada. Desde un error en su certificado de nacimiento, donde se escribió James en lugar de James, hasta una madre que, fracasando en su sueño de ser actriz y cayendo en el alcoholismo, lo dejó en un hogar de acogida a
los 2 años, donde sufrió abusos que probablemente contribuyeron a su comportamiento criminal futuro, como sugiere Hannibal en la película. A los 10 años fue rescatado por sus abuelos, pero sorprendentemente a los 12 James los mató. Esto lo llevó a ser internado en un centro juvenil donde aprendió sastrería, una habilidad que más tarde usaría de manera macabra. Su vida adulta no fue menos tumultuosa. Después de rehabilitación, James tuvo una relación con Benjamin Raspail, pero cuando Benjamin lo dejó por otro, James acabó con ambos y utilizó la piel de la nueva pareja de Benjamin para hacer un delantal. Su desesperación alcanzó un pico cuando fue despedido de una tienda de curiosidades. Desesperado, robó paquetes de su ex empleador buscando algo que vender para mantenerse, pero solo encontró mariposas muertas, lo que lo sumió en una profunda tristeza. Mientras lloraba, una mariposa emergió de su capullo y voló por la ventana. Este momento fue revelador para James. Sintió que, como la mariposa, él también necesitaba transformarse y liberarse para convertirse en la persona que estaba destinado a ser, una mujer. Pidió cirugías en 3 ocasiones, pero fue rechazado debido a sus antecedentes e inestabilidad mental. Ojo, su deseo de cambiar de género no es en sí un problema. El problema es su estado mental. Entonces, atrapado y frustrado, James decidió que crearía un traje de piel humana femenina para asumir la identidad que deseaba. Más adelante continuaré con el análisis de Buffalo Bill. De vuelta en la película, en una habitación oscura, Buffalo Bill ordena a Catherine, atrapada en un pozo, que se aplique loción en la piel. Asustada, Catherine obedece e intenta negociar mencionando a su madre senadora, pero Bill la ignora y la deshumaniza llamándola eso. Catherine suplica que la deje ir, mientras Bill baja una cesta iluminada para recuperar la loción, revelando marcas ensangrentadas en la pared. Ella grita asustada mientras él se burla de ella. En la celda, Hannibal está atado con un bozal. Chilton le revela que el trato ofrecido por Clarice era falso, hecho bajo las órdenes de Jack, y le propone otro, el nombre verdadero de Buffalo Bill, a cambio de ser trasladado a una prisión estatal en Tennessee. Hannibal observa un bolígrafo que Chilton deja atrás y empieza a planear algo. Dice que el nombre de Buffalo Bill es Louis, pero que solo revelará el apellido cuando se reúna con la senadora en Memphis. En el aeropuerto, Hannibal es trasladado atado en una camilla. La senadora Martin llega, esperando su ayuda para encontrar a su hija. Hannibal dice que Buffalo Bill se llama Louis Friend, presentado por su paciente Raspail, con quien tenía una relación, y lo describe como rubio, de ojos azules y de unos 35 años. Afuera, Chilton se entretiene con la prensa, permitiendo a Clarice pasar a ver a Hannibal en su nueva celda, una jaula grande en medio de una habitación. Clarice le devuelve sus antiguos bocetos como señal de paz. Hannibal se burla de ella por perder el tiempo con el trato falso. Clarice deduce que Louis Friend es en realidad un anagrama de sulfuro de hierro, también conocido como pirita. Hannibal le dice que Buffalo Bill codicia algo y pregunta por qué la gente codicia cosas. Exige que Clarice cuente más de su historia como acordaron. Sabiendo que Chilton podría aparecer, Clarice le ruega a Hannibal que se salte su historia, pero él insiste. Resignada, Clarice cuenta que una madrugada huyó de la finca tras escuchar gritos. Fue al granero y vio a los corderos siendo sacrificados e intentó liberarlos, pero no se movieron. Tomó uno y corrió, pero pronto la atraparon. Fue enviada a un orfanato y el cordero fue sacrificado. Confiesa que aún se despierta por los gritos de los corderos. Hannibal sugiere que Clarice cree que salvar a Catherine podría hacer cesar los gritos. Antes de que Hannibal diga más, llega el Dr. Chilton con oficiales para llevarse a Clarice. Hannibal entrega a Clarice una copia del expediente del caso que ella toma rápidamente antes de irse. Cuando Clarice se va, el sargento Pembry y el agente Boyle le llevan la cena a Hannibal y lo esposan antes de abrir su celda. Sin que ellos lo sepan, Hannibal tiene un trozo del bolígrafo de Chilton para liberarse. Boyle deja la comida en el suelo y limpia la mesa. Cuando Boyle se agacha, Hannibal se levanta, lo esposa y golpea a Pembry con la puerta. Luego le muerde la cara y lo rocía con pimienta antes de golpear a Boyle hasta matarlo. Sabiendo que su fuga es inminente, se toma su tiempo antes de ir tras Pembry. Lo que hace a Hannibal tan perturbador es que contradice nuestras expectativas de un criminal violento. En lugar de mostrarse agresivo o descontrolado, se muestra calmado y controlado. Este estilo es más aterrador porque el mal que no anticipamos es el que más nos inquieta. Hannibal esconde su monstruosidad detrás de una fachada de normalidad y hasta de virtud. Se presenta como un hombre educado e inteligente, siempre cortés y sereno. Es amable y a veces hasta cariñoso, pero de repente revela sus impulsos salvajes y brutales que incluyen canibalismo, sadismo y tortura psicológica. Puede estar discutiendo sobre literatura, arte o psicología y de repente revelar su lado caníbal. Esto lo hace especialmente siniestro, ya que rompe el cliché del loco furioso y nos hace temer que el mal pueda ocultarse en quienes menos sospechamos. Abajo, los agentes notan que el ascensor sube al 5º piso. Oyen disparos y se ponen en alerta. El ascensor se detiene en el 3er piso y el sargento Tate pide refuerzos mientras él y su equipo investigan el 3er piso. Revisan la celda de Hannibal y encuentran el cuerpo de Boyle colgado como un ángel y a Pembry herido en el suelo. Los
agentes cargan a Pembry en una camilla y bajan el ascensor. Notan que gotea sangre del techo y, creyendo que es Hannibal, descubren que en realidad es el cuerpo de Boyle con la cara despellejada. En la ambulancia, Hannibal se quita la máscara hecha con la piel de Pembry y escapa. Al enterarse de la fuga de Hannibal, Clarice se pone nerviosa, pero confía en que no la perseguirá. Sin embargo, ella y su amiga encuentran una nota de Hannibal en los archivos del caso, sugiriendo un patrón en los objetivos de Buffalo Bill. Recordando que Hannibal mencionó que Bill codiciaba algo, Clarice concluye que Bill conocía a su primera víctima, Frederica Bimmel. Clarice visita la casa de Frederica y revisa su habitación. Dentro de una caja de música encuentra Polaroids de Frederica en ropa interior. Al ver suministros de costura y un vestido sin terminar en el armario, Clarice deduce que Bill está haciendo un traje de piel para convertirse en mujer. Informa a Jack, pero él le dice que ya han localizado a Buffalo Bill en Chicago, un hombre llamado James Gumb, alias John Grant, y están en camino para atraparlo. Jack le pide que reúna información para vincular a Gumb con Frederica Bimmel para el juicio. Clarice entonces visita a la amiga de Frederica, Stacy, y le pregunta si conocía a James Gumb, pero Stacy no lo reconoce. Menciona que ayudaba a Frederica con los arreglos para la señora Lipman. En casa de Bill, él oye a su perrita lloriquear, y es que Catherine la ha capturado, enfureciendo a Bill. Él se dirige a su cama, que curiosamente está decorada con esvásticas nazis, para tomar un arma. Mientras tanto, un equipo SWAT se prepara para emboscar la casa de Gumb. Bill oye el timbre y abre la puerta, pero en lugar de la policía, es Clarice. Mientras tanto, en Chicago, el equipo SWAT encuentra la casa de Gumb vacía. Para entender por qué Jane pudo llegar a creer que necesitaba cambiarse a mujer y recurrir a métodos tan extremos, es importante considerar lo siguiente. Desde pequeño, Jane careció de un hogar estable, modelos a seguir y orientación positiva, lo que le impidió desarrollar una identidad clara. No sabiendo realmente quién es, intentó adaptarse a diversos entornos y adoptó múltiples identidades en un esfuerzo por llenar ese vacío que ha sentido toda su vida. Esto se manifiesta en detalles como las esvásticas bordadas en su colcha. La combinación de identificarse como neonazi y a la vez quererse cambiar de género no parece muy coherente. A ver, para la ideología nazi, el cambio de género sería una abominación. Los nazis rechazaban violentamente este tipo de cosas. Por eso, ambas cosas son como el agua y el aceite, no puedes mezclarlos. Y esto sugiere una confusión de identidades y una patología subyacente grave, como lo señala el Dr. Lecter. Y cuando el Dr. Lecter dice que Jane no es realmente trans, no está criticando lo trans, que es una realidad legítima y no una elección. Lo que realmente sugiere es que Jane podría haber adoptado cualquier identidad en su desesperada búsqueda de pertenencia y aceptación, y su análisis seguiría siendo válido. Además, en el libro descubrimos que Jane tiene una profunda admiración por su madre, basada en videos de sus años como actriz. Utilizaba a su madre como modelo para la apariencia que deseaba. Esta idealización sugiere que los 2 años que estuvo con su madre podrían haber sido los únicos momentos positivos de su infancia. En ese sentido, su deseo de emular a su madre y transformarse en mujer podría ser tanto un esfuerzo por reconectar con esos recuerdos como una forma de escapar de su desoladora y carente de amor realidad presente. En la antigua casa de la señora Lipman, Buffalo Bill se introduce a Clarice como Jack Gordon. Clarice le dice que investiga la muerte de Frederica Bimmel, quien trabajaba para la señora Lipman. Bill invita a Clarice a entrar, diciendo que tiene el número del hijo de la señora Lipman. Dentro, Clarice nota el desorden mientras Jack busca el número. En eso, Clarice ve una polilla posada en el material de costura y todo encaja. Clarice le apunta con su pistola, pero Bill huye al sótano. Clarice lo sigue, escuchando los gritos de Catherine y los ladridos de la perrita. Pero antes de continuar, quiero retomar algo. Vimos que el padre de Clarice era todo para ella y se desempeñaba como policía dedicado a proteger a los inocentes. Tras su muerte, Clarice lo internalizó, adoptando su rol probablemente como una manera de manejar su duelo. Esto se ve claramente cuando intentó rescatar a los corderos que iban a ser sacrificados. Aunque no tuvo éxito, este momento traumático para mí reforzó su decisión de seguir los pasos de su padre y convertirse en policía. Este trasfondo da un significado más profundo a esta misión de salvar a Catherine, como un eco de su trauma infantil. Si ponemos atención, ahora en la casa de Bill, Clarice se enfrenta al desafío de salvar a otro cordero representado por Catherine, que sostiene a un perro blanco y esponjoso. Ahora, mejor preparada, Clarice tiene la oportunidad de superar su pasado. Temblando de miedo, Clarice busca a Buffalo Bill, respirando con dificultad. Le pide a Catherine que se calle, pero ella sigue gritando. Clarice recorre las habitaciones, saltando ante cada ruido, consciente de que Buffalo Bill la acecha. Entra al baño y las luces se apagan. Buffalo Bill usa sus gafas de visión nocturna para observar a Clarice, quien tantea en la oscuridad sin saber que él está justo detrás. Bill la admira brevemente antes de apuntarle con su pistola, y el clic del arma alerta a Clarice. Ella se gira y dispara, rompiendo las ventanas para dejar entrar la luz, mientras Buffalo Bill yace en el suelo
muerto. Días después, Clarice recibe emocionada su placa oficial del FBI, agradece a Jack por su tutoría y la oportunidad. Le informan que tiene una llamada y cuando la atiende, Clarice escucha a Hannibal preguntando si los corderos han dejado de gritar. Hannibal promete no perseguirla y le pide lo mismo, pero Clarice no promete nada. Hannibal termina la llamada diciendo que está cenando con un viejo amigo, luego cuelga y sigue al Dr. Chilton en un pueblo extranjero, listo para vengarse. Hannibal Lecter es un personaje que va más allá de las etiquetas comunes de psicópata o sociópata. Aunque tiene rasgos de psicópatas como ser calculador, manipulador y carismático, también muestra signos de empatía y la capacidad de reconocer emociones ajenas, como lo demuestra en su relación con su hermana Misha, su tía y Clarice. Los sociópatas, por otro lado, tienden a ser menos metódicos y más impulsivos, características que no se ajustan a Lecter. Recientemente, tanto la psicopatía como la sociopatía se incluyen dentro del trastorno de la personalidad antisocial, pero ni esta categoría más amplia logra capturar completamente la complejidad de Hannibal. A menudo intentamos clasificar para comprender mejor, pero la realidad a veces es demasiado compleja para ser completamente definida por estas etiquetas. Hannibal fue diseñado como un personaje sin igual, con un trastorno psicológico aún sin identificar, lo que lo coloca en una categoría propia. El objetivo no era hacerlo parecer un estereotipo, sino presentarlo como un personaje exagerado y fascinante, que expandiera nuestra visión de lo que puede ser un asesino en serie y el peligro que representa.